Bien, voy a hacer un breve resumen de lo que hasta ahora creo hemos recorrido, pero ustedes me van a decir, profe, hasta aquí vimos, o mire, esto no lo vimos, etcétera. Me van a poner ese sano polo a tierra para que no me vaya yo a desfasar. Permítanme que justo en este momento mi portátil se va a descargar, entonces imagínense ahí sí, pues quedamos lindos. Bien, entonces. Una de las cosas que nos llevaba esta parte introductoria del curso es a reflexionar el concepto de organización. No voy a entrar en detalle, ya lo vimos. Lo que sí vale la pena recordar es que este concepto nos abre la óptica de entender que las organizaciones son más allá de lo que uno pensaba anteriormente, que por supuesto las organizaciones son fábricas, empresas de diversos sectores, pero que organizaciones puede ser una familia, una pareja, dos o más personas que tengan un propósito y que constantemente se esfuercen por hacerlo, que tengan interdependencia, reciprocidad, van a ser una organización. Y entonces esto nos abría la óptica de manera muy interesante. Veíamos que los tres recursos de cualquier organización, pequeña, mediana o grande, eran los humanos, los financieros y los físicos. Y decíamos que en realidad el recurso humano era fundamental para manejar los otros, fundamental para manejar el dinero, fundamental para después conseguir los recursos físicos y administrarlos de la mejor manera y fundamental para autogestionarse o manejarse. Hablábamos de esta diapositiva y aquí es donde no estoy muy seguro dónde quedamos, pero voy a hablar así rápidamente de cosas que sí creo que mencionamos. Aquí hay cuatro momentos, son cuatro columnas. Entonces, la primera columna era donde decíamos que nacía la revolución industrial, que el ser humano antes labraba la tierra prácticamente con sus manos y luego con los semovientes, que los semovientes eran los animales, pero luego vienen las máquinas de vapor y las máquinas de vapor entonces mueven la agricultura de una manera ya un cambio brutal, pero también los transportes del ser humano, entonces la navegación. Lo que era navegar antes sin motores era muy diferente porque era con los remos el movimiento humano y ahora con las máquinas de vapor cambió. Eh, Acortar las distancias con los trenes, ni hablar cuando Henry Ford hace el vehículo ya personal y empieza la gente a dejar incluso los caballos. Entonces hablábamos de ello, ¿no? Y para no hablar de todo lo que tiene esa primera columna, en esencia, decíamos que en realidad el ser humano era un número más, en ese que le vamos a llamar momento uno. Ahí hay cuatro momentos y cómo el ser humano tenía que adaptarse a la maquinaria. Venía el segundo momento, que ya era un momento de mayor protección para los empleados por todo lo que había pasado en el momento uno, accidentes de trabajo, altos niveles de contaminación, enfermedades laborales, trabajo para explotar a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, adultos mayores. Entonces era grave. Entonces el segundo momento ya crea unas estructuras de reglamentos, la gente empieza a entender, tanto los dueños de las empresas como los empleadores, de que se tienen obligaciones de parte y parte y también derechos. Y por eso se van creando ya normatividades al respecto. Y hablábamos que ya por lo menos hay ciertas necesidades sociales, ya no es únicamente pagarle al empleado, ya se empiezan a dar unas pausas, unos momentos para que la gente dialogue, se conozca. La tecnología empieza a ser un poco más eficiente, ya las máquinas empiezan a tener mejores versiones, eso se hace positivo. Yo no sé si llegamos hasta aquí. Y este segundo momento lo llamaría, miren que en el primer momento dijimos, no, en esas fábricas de ese entonces no había área de talento humano, ni un área pensada para las personas, ni siquiera un cargo. Éramos simplemente un número. En el momento dos, realmente sí surgen ya las primeras áreas y departamentos que tratan de cuidar y administrar el recurso humano. Y se le llaman para ese entonces, si son de fábricas, departamento de relaciones industriales, ¿sí? Y si no son fábricas, en ese entonces le llamaba departamento de personal, ¿ya? Me parece que hasta ahí llegamos. ¿Me pueden corregir si estoy equivocado o no? No, profe, justamente hasta ahí llegamos. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, entonces nos quedan estas dos que son muy importantes.
Hasta ahí momento dos. Y ojo, ¿no? Qué bueno que esto incluso esté quedando grabado porque nos va a llevar a que tomemos sanamente nota, o perdón, que aquí en la grabación quede cosas que no están en las diapositivas y yo las explico verbalmente. Usted las puede anotar si quiere, eso también fortalece su comprensión, pero además va a tener el recurso para que escuchando el video y viendo la diapositiva, complemente lo que la diapositiva no dice directamente. Perdón, tomo agua. Entonces viene el tercer momento, momento tres, llamado expansión y desarrollo, que es ya desde la década de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, hasta faltando los últimos 10 años de ese siglo, del siglo XX, o sea, hasta 1990. De 1970 a 1990, esos 20 años, llevaron a ciertos análisis muy interesantes. Desde las variables económicas ya no era pensar simplemente en un ser humano como cifra o como que la persona es fundamental, pero porque tenemos que explotarla, que era el primer momento. En el segundo, el ser humano es fundamental, pero pues con normatividades, con derechos y obligaciones, reglas. En el tercer momento se da un paso más. El ser humano es muy importante, pero principalmente porque entendamos que el trabajo que haga, no importa cuál sea, está en un marco de igualdad. ¿A qué me refiero con eso? Es imposible decir que es igual el trabajo del gerente general de una empresa, ¿cierto? El presidente, al trabajo que hace el obrero raso, o el trabajo que hace el mensajero, o el trabajo que hace la persona que hace el aseo de la empresa. No es lo mismo, pero, ambos son trabajos. Y ambos deben tener un derecho de trato igualitario, la forma de tratarse, la forma de ver a la persona que desempeña ese puesto. Ahí hay un principio de igualdad. Uno sabe que son dos trabajos muy diferentes, pero ambos trabajos son necesarios. Una organización no va a funcionar bien si no tiene mensajeros o no tiene personas operativas o no tiene la persona que haga el aseo en la empresa. Va a ser grave. Así como sería grave, pues si no está la cabeza visible que hace cierta labor y todo eso. Cualquiera de los dos extremos resalta la importancia de dichos cargos. Por tanto, tiene que haber un principio de igualdad en esa medida, en esa mirada, ¿sí? Otra cosa muy importante, el concepto de dignidad. Y aquí es importante entender, comprender que todo tipo de trabajo debe ser respetable, debe tener unas condiciones apropiadas, básicas y mínimas para desarrollarse positivamente y que no sea un trabajo que nos haga sentir mal y perder nuestra dignidad. Ejemplo, ahora que estamos mencionando las saciadoras, los saciadores de cualquier organización, usted ve que ese personal, hombres o mujeres, cada día los instrumentos que manejan, por fortuna la tecnología, la ergonomía y demás, están facilitando los modos de trabajo de estas personas. Antes, si nos devolvemos décadas atrás, eh, trapear el piso con un trapeador, obviamente, pues, ¿qué hacían las personas dedicadas a eso? Con las manos a mano limpia. Cogían el trapeador y lo escurrían, y eso, aparte de muscularmente ser complicado, pues tener contacto la piel con tantos microorganismos que hay en el piso, suciedad y demás, pues también iba a traer lesiones cutáneas en la piel, directas o indirectas. Eso iba a traer problemas. Entonces, claro, vinieron los guantes, muy bien, pero si usted ve, hoy en día incluso hay otros instrumentos que facilitan el asunto. Hay, para la gente que hace los aseos y van a escurrir el trapeador, hay como, yo no sé cómo se llama eso, pero es como un recipiente, yo no sé si es de pasta, de plástico, se coloca el trapeador allí, se le da unos giros y ese aparato se encarga de escurrir, de sacar toda el agua posible y lo hace de manera muy eficiente. ¿Qué es eso? Cuando una persona tiene un trabajo hay que darle todos los insumos básicos, esenciales, no importa el cargo, puede ser un cargo bajo, mediano o alto. En cualquier caso, hay que darle los insumos necesarios para que el trabajo lo haga bien y sobre todo dignamente. A eso hace mención el tema o el asunto de la dignidad. Se vuelve fundamental. Viene el tema ambiental. En las variables ambientales dice que nuevos ambientes inexplotados. O sea, hasta ese momento habían cosas que no se pensaban en las organizaciones y que empezaron a pensarse desde ese momento. Entonces voy a darles ejemplos.
En los setentas, sobre todo en Estados Unidos, y eso rápidamente vino a Sudamérica, a países como el nuestro, se crearon los famosos espacios inteligentes. Deme un segundo que se me está oscureciendo aquí este sitio y voy a tratar de que haya más luz. Esperen un segundo. Prosigo. Entonces, vamos a decir que estos nuevos ambientes se denominaron desde esa época de los setentas. Se le llamaban espacios inteligentes, que hasta la frase suena, uf, interesantísimo. Entonces, el espacio inteligente es tratar de que una zona, un área, tratar de sacarle el mejor provecho para que haya una distribución apropiada de personas trabajando allí. Entonces, por ejemplo, en el trabajo administrativo, en las oficinas surgieron las oficinas con divisiones. Interesante, muy bien. Y un ejemplo de ello para quienes han ido a la sala de profesores de la universidad, que está en el edificio Los Cerezos, en el segundo piso. Sí. Yo, por ejemplo, ahí me puede encontrar usted en el cubículo 20. Usted ve las famosas divisiones de trabajo. Entonces, ahí, yo no sé cuántos cubículos hay ahí, creo que hay como 40, yo no sé cuántos hay, pues, pero bueno, hay bastantes. Entonces, esos cubículos son diseñados para buscar que los empleados tengan espacios apropiados y que se aproveche el máximo recurso, que ojalá se pueda albergar allí a bastantes personas, pero en condiciones apropiadas. Eso está bien, pero hay algo que también hay que tener en cuenta. En estos espacios seguimos trayendo la cicatriz, pues es una manera de yo decirlo, la cicatriz de la supervisión, de la vigilancia y el control de los otros dos momentos anteriores, del momento uno sobre todo y el momento dos. El momento uno, porque es que recordemos que en el momento uno trabajar daba pereza, o más que pereza. La gente no quería trabajar en esos escenarios. ¿Quién va a querer trabajar? Pero como no había otra opción, tocaba. Entonces trabajaban, pero de manera desagradable. ¿A quién le gustaba trabajar con altos niveles de ruido, polución, con altas probabilidades de accidente, con explotación en tiempo laboral exagerada? No, a nadie. La imagen que vimos ahora al principio con la cual reflexionábamos, de alguna manera nos muestra esos rezagos, esas secuelas, esas cicatrices que quedaron de, del pasado. Cuando pensamos obsesivamente en el salario y en la posición social, estamos más bien en una deshumanización de lo que puede ser el hombre en función del trabajo. Entonces, ¿qué ocurre acá en el momento 3? Vuelvo a estos nuevos ambientes, a las divisiones y demás. Esas son interesantes, pero tras de ello hay una postura de control. Me explico. Como lo explicaba esta mañana, usted entra, por ejemplo, a la sala de profesores de la universidad y se da cuenta que esas divisiones no son muy altas. Una persona de estatura promedio está por encima de esas divisiones y puede ver a las personas que están en los cubículos. Las personas de los cubículos están observadas, pero además, si usted no ha ido o si no lo recuerda, vaya a la sala de profesores, haga el ejercicio, el recorrido visual y se va a dar cuenta que aparte de que los profesores son visibles en sus cubículos, cuando usted llega al cubículo, usted puede ver la pantalla de trabajo del computador del profesor. Eso entre líneas es una noción de control. Ustedes como futuras profesionales de psicología tienen que poder entender ese, ese lenguaje, esos mensajes que una organización tiene, no solo con lo que te dice oralmente, con lo que alguien te dice hablando, o con lo que dicen los papeles, que son muy bonitos, muchas veces lo que dice la filosofía, los manuales, dicen cosas maravillosas de lo que es una organización. La realidad del día a día, la cotidianidad, la forma como una organización se acomodó, está estructurada, dice mucho. Entonces, y esto no ocurre solo en la Zamborantura, en casi todos los espacios administrativos que tienen esos famosos espacios inteligentes, las oficinas están acomodadas de manera tal que un transeúnte cualquiera va pasando y puede ver el computador de trabajo de las personas. Se perdió desde hace muchos años la privacidad.
porque se quiere vigilar, se quiere controlar. Eso está dentro de las variables ambientales. Hace, yo creo que menos de 2 años, póngale 2 años, no creo que más, ni tampoco menos, más o menos 2 años, precisamente en el edificio de los Cerezos, en el primer piso, la zona donde está la vicerrectoría, bienestar y demás, cuando uno caminaba por allí, para entrar a esas oficinas eran paredes, paredes sólidas. Hoy en día usted camina por ahí, son vidrios, como lo es al otro lado eso de registro académico y no me acuerdo cómo llaman esas otras dependencias, ¿no? De, usted va a pagar la matrícula y todo eso ya son cristales de vidrio, ¿no? De vidrio para ver a los trabajadores. Claro, hay algunos que sí tienen una posición donde el computador, si usted entra, usted no ve la pantalla porque en realidad usted ve al funcionario de frente. Pero yo le aseguro que usted puede ir a varias dependencias, a varias zonas, donde usted encuentra esta lógica que le estoy diciendo, donde usted pasa por un corredor y el sujeto es fácilmente visibilizado. Eso tiene ese principio de observación y de vigilancia muy particular. Y esa noción de vigilancia y control persiste, persiste hoy en día porque usted se va a encontrar como, como en esa dinámica, los, como en esa dinámica los trabajadores, eh, al saber que están siendo vigilados, pues tienen que cuidar sus movimientos. Entonces, esa es una forma un poco coercitiva de trabajo. Tendrá sus ventajas, pero también tiene sus cuestionamientos y debates, incluso desde lo ético. Bien, las variables sociales. Miremos un poco el tema de las variables sociales. Entonces miren ustedes que aquí, para que entiendan lo que dice en el tercer momento, porque allí se puede interpretar de otra manera, entonces mucha atención. Estamos hablando del reto de que en las organizaciones se contraten a las personas esperando evitar que cambien de empleo. Ahí dice contratar a personas y abajo dice cambiar empleo. Para que usted lo entienda es contratar a las personas y evitar que cambien de empleo y por el contrario fomentar la regularidad. ¿Qué significa esto? Palabra más, palabra menos. Hoy en día en las organizaciones se habla de una sana retención. Si yo contrato a una persona, pues el reto es que ella esté con nosotros un largo tiempo, ¿sí? Porque ¿de qué me sirve ponerme a contratar a alguien? Me pasé meses para buscar, por ejemplo, eh, un, un abogado para la empresa. Necesitamos crear el departamento jurídico de la organización, es un ejemplo. Oiga, y necesitábamos, y eso le dimos vueltas y no encontramos, y pasamos 4 meses hasta que encontramos la persona. Genial. Después de un proceso desgastante de 4 meses, encontramos. La persona aceptó, arrancó a trabajar y a los 2 meses pasó la carta y se fue. Gravísimo. Gravísimo. Ahí, no está, ahí lo que estamos haciendo es que algo está pasando en la organización que no se ve atractiva y las personas lo que buscan es cambiar de empleo. Por eso el reto en las organizaciones es cuando contratamos a alguien, pues evitar que cambie de empleo, fomentar la regularidad de su trabajo, que esté bien, que esté en una curva ascendente. Eso es lo que esperamos. Bien, eso con respecto a la variable social. Y la variable tecnológica, gracias a Dios, en ese momento de la vida histórica del ser humano, desde más o menos la década de los 70, pero con más fuerza a finales del siglo pasado y todo este siglo XXI, lo que llevamos, estos 23 años larguitos, llega la ergonomía. La ergonomía por fin tumba el paradigma de los dos momentos anteriores, sobre todo el momento uno, donde la mentalidad era, es que el ser humano debe adaptarse a la maquinaria lo debe controlar y la adaptación es del ser humano a la máquina. En el momento 2 eso también ocurría. Lo que pasa es que un poquito la tecnología estaba un poco más dinámica. Pues ya en la década de los 70 y sobre todo, como les digo, finalizando el siglo XX y todo lo que llamamos del siglo XXI, nace la ergonomía. Para entender, la ergonomía es una ciencia que busca que nosotros, que los objetos que construye el ser humano se adapten al ser humano. No es posible que sea al revés. No, el ser humano construye cosas que se adaptan a él mismo. Entonces, por ejemplo, por eso uno habla de las sillas ergonómicas o los puestos, eh, las, las sillas de un salón se supone que hoy en día son ergonómicas.
lo que comento yo siempre. Cuando yo estaba estudiando psicología, la verdad, el principio de ergonomía apenas estaban haciendo, entonces sí habían los puestos como hoy en día que tienen ¿cómo se llama? La mesita pues así en curva para derechos o para zurdos, eso estaba bien, eso es un principio ergonómico, está bien. Pero la espalda, el espaldar y la silla donde usted se sienta, donde pone sus nalgas, ambas en mi época eran dos tablas planas, ¿sí? Dos tablas planas eran. Ah, hoy en día si usted se sienta en las sillas de la universidad, entonces ellas tienen una curvita en la espalda y tienen también una pequeña curva abajo donde usted coloca sus nalgas. Eso demuestra que hay un principio de ergonomía. Se ha estudiado que el cuerpo en una posición determinada eh, se cansa menos, la columna no sufre, no hay desgaste muscular ni óseo. ¿Ya? Entonces posibilita que usted esté bien, bien sentado. Es un ejemplo, ¿no? Pero en eso hay muchos, ¿no? Entonces, y sobre todo con la tecnología, entonces los computadores en las oficinas tienen muchos de ellos ahí en el teclado, junto con el teclado, así larguito, una almohadilla que es para cuando usted está tecleando en su computador, escribiendo, la presión en los brazos del computador o de la mesa no le empiecen a oprimir ciertos nervios que tenemos aquí en la mano, entre la mano y el codo, porque la presión excesiva le puede llevar a que usted se lastime esos nervios y salga el famosísimo túnel carpiano. Entonces las almohadillas amortiguan el peso y como las almohadillas tienen pues como un cojín especial, esa situación desaparece. Ergonómicamente estamos protegiendo el cuerpo para utilizar un objeto de trabajo, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de cómo la ergonomía ha llegado para colaborarle al ser humano en la concepción de que es el objeto el que se adapte al cuerpo humano y no el ser humano al objeto o a la máquina, que era gravísimo. Eso por ese lado. Profe, Finalmente, en el momento 3, el momento 1 éramos una cifra. El momento 2 ya existían áreas de talento humano y la psicología empieza a tener allí como una posición, ¿no? Entonces estaba el departamento de relaciones industriales en el momento 2 o el departamento de personal. En el momento 3 de los 70 a los 90, ya surgieron, entonces ya no se les llamaba relaciones industriales ni departamento de personal, sino el área de recursos humanos o el departamento de recursos humanos. En ese sentido, sí, ya voy a dar la palabra. Gracias, gracias Melanie por hacerme caer en cuenta. Cierro esta idea y doy la palabra. Sí, porque vi que alguien quiso hablar. Entonces ya voy a dar la palabra. Entonces, se crea en el momento 3 o se le llama ya a esas áreas área de recurso humano. Ahí sí no importa que sean fábricas o una empresa del sector servicios o del sector transporte o del sector financiero, de lo que sea, ya se habla más de las áreas o departamentos de recursos humanos, ¿ya? Se transforma el nombre de acuerdo al momento histórico que se está viviendo. Paro allí y ahora sí, doy la palabra. ¿Cómo que no, Keila? ¿Cómo que le fue la paloma, hombre? ¿Ah? sí, profe. Ah, bueno, o sea, lo que iba a hablar era en cuanto a lo que usted estaba diciendo de la parte de la ergonomía, que incluso ya venían los computadores como adaptados para tener una altura adecuada para que no dañe como la estructura del cuerpo, la columna y todo. Totalmente de acuerdo y muy importante ese comentario. Sí, señora, así es. Y se vuelve algo fundamental. Chicos, aquí salió otra vez que quedan 10 minutos. Yo les voy a pedir solo por hoy esta paciencia. Volvemos a hacer una entrada de nuevo para que podamos continuar porque ahora que se corte, ¿ok? Como les digo, la próxima semana, si al fin pues se legaliza el tema de que tenemos la opción por lo virtual, tendremos un enlace que no nos va a traer estos problemas y ya al cierre de la próxima clase dialogamos sobre si continuamos con este modelo o volvemos al salón de clase presencial. Cualquiera de las dos va a ser viable de mi parte y cuenten con mi apoyo. Muy importante, Keila, muy importante lo que estás diciendo y es un muy buen ejemplo también. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de este momento 3?
Entonces les pregunto para que me respondan, ¿vamos claros hasta aquí? ¿Soy claro? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por responder tanto por el micrófono como por el chat. Bien, hablemos del último momento. Yo creo que estos 8 minutos que quedan puedo explicar este momento para que ahora avancemos con otra cosa. Entonces, miren ustedes, ya llegamos a un momento actual. El momento actual se le ha llamado calidad de vida. A propósito de la diapositiva que les mostré al inicio, que tuvo una cierta intencionalidad. Calidad de vida es porque hoy en día también, ya en el momento 4 el ser humano es lo más importante. Las personas son lo más valioso, en este caso desde las variables económicas, pero es que ahora somos lo más valiosos por una mirada integral, porque es que, ojo, en los 4 momentos las personas han sido lo más valioso. El problema es que en el momento uno era lo más valioso para explotar, lo más valioso para no darle ningún beneficio, solo pagarle y que se defienda como pueda. En el segundo momento, las personas eran muy valiosas, pero sí, tenga en cuenta los reglamentos, los derechos y las obligaciones. En el tercer momento, las personas son lo más importante, pero ya estamos mejorando la mirada porque ya es entender que debe haber un trato sanamente igualitario y una muy buena dignidad para todo el mundo, ¿sí? O sea que vamos cambiando ya la mirada. Sigue siendo lo más importante el ser humano, pero por razones diferentes. Cuando ya hablamos de calidad de vida, es quizás la mirada actual más integrada posible, donde hablamos de esos bienestares que veíamos en la diapositiva de inicio. Es que hay que pensar en la salud mental, es que hay que pensar en la salud física, es que aunque usted trabaje fuertemente, también hay que estimular el tiempo libre. Está bien que usted espere un salario y ojalá bueno y una posición laboral que también a usted le motive, le estimule, pero que todo esto sirva para que usted ame lo que haga. Entonces, este momento, el cuarto, arranca en la última década del siglo pasado, o sea, desde 1991 hasta que se acaba el siglo XX. Corre el siglo XXI y estamos en ella. Para muchos, este momento 4 ya está finalizando y estamos en un quinto momento que ahora en un ratico se los explico, pero vamos aquí. Entonces, las personas son lo más valioso. ¿Qué ocurre en las variables ambientales? Se vuelve fundamental el hecho de comprender que para tener un ambiente de trabajo sano, tendríamos que contratar, si usted quiere, piense en gerentes o jefes o coordinadores o en todo caso líderes que sean altamente sensibles. Esos jefes que saben escuchar al colaborador, que tienen buenos niveles de empatía, que se empapan con él en los trabajos que hay que hacer, se involucran con ellos. Claro, también les exigen, evalúan, pero dan lo mejor de sí estos líderes, estos jefes, estos gerentes, y entonces los trabajadores aprenden, aportan y hay una relación sana. Eso hace que potencialmente el ambiente de trabajo sea muy bueno. Cuando uno trabaja con gerentes sensibles o con líderes sensibles o con directores sensibles, pues obviamente esto es un detonante muy positivo para la vida laboral. Entonces, dentro de las variables ambientales es fundamental. Muy importante entre las variables sociales. Hoy en día en las organizaciones se fortalece el trabajo en equipo. Vamos a ver un poco más adelante, yo creo que ya en la clase de la próxima semana, en esta introducción, que es muy importante hablar y reconocer la diferencia entre grupos y equipos, ¿ok? Eso va a ser fundamental. Por otro lado, entonces, se favorecen los equipos, pero además los equipos deben estar preparados y cada persona para enfrentar los cambios. Es que hoy en día los cambios son inesperados. La pandemia nos dejó grandes lecciones de cosas que no esperábamos y el ser humano le tocó reevaluarse para cambiar y enfrentar de manera asertiva las cosas. Teníamos que hacerlo y se hizo. Claro, el precio fue alto para muchos, ¿no? Además, porque en muchas familias hubo gente que murió, hubo empresas que cerraron, que no pudieron, pero otras se reconstruyeron. Entonces, digamos que hoy en día la variable cambio es fundamental entenderla y digamos que ella se va a dar. Entonces, los empleados de una organización, ya sea por equipos o por grupos o individualmente, tienen que saber enfrentar los cambios. Por otro lado, sobre todo en organizaciones grandes y algunas medianas, hay que estimular la carrera, el plan de ascenso. Usted entra a una organización, ejemplo, y si la organización es grande,
Usted podría entrar en el área de talento humano como auxiliar de talento humano, ok, pero pasado el tiempo, de pronto ya pasa de auxiliar a asistente, con más retos, mejor salario y un rol bien interesante. Y luego de pronto le pueden dar la coordinación de una de las áreas de talento humano, ¿por qué no? Y más adelante le podrían dar la dirección general del área. Ahí hay una ruta prometedora de ascenso. Entonces, algunas organizaciones diseñan esos plan carrera. Cuando son organizaciones medianas y pequeñas que no te pueden ofrecer movilidad entre cargos porque son tan poquitos y los cargos son tan básicos que eso no se da, entonces la opción es fomentar el desarrollo humano que también se concibe como un plan carrera, porque el plan carrera igual es una mejora continua conmigo mismo. Entonces, esas empresas medianas y pequeñas no te mueven en puestos, pero sí te dan planes de formación, te capacitan en temáticas que son importantes para ellos, pero para tu perfil profesional en general. Entonces, te capacitan con el compromiso de que seas más productivo en la organización, pero eso te va a servir en un futuro para tu hoja de vida y para futuras organizaciones donde tu perfil sea más atractivo. Entonces, por ese lado, muy importante. Y finalmente, dentro de las variables técnicas y tecnológicas, sin duda alguna, la tecnología hoy en día juega un papel fundamental. Algunas organizaciones trabajan en el diseño de las tecnologías. ¿Qué significa esto? Que crean sus propias plataformas para crear instrumentos de medición, por ejemplo, de clima organizacional, de cultura, o para medir factores de riesgo laboral, o para medir niveles de productividad en las fábricas, te crean sus propios software, trabajan en el diseño de cosas, porque la tecnología hoy en día nos lleva a eso. Hoy en día incluso la inteligencia artificial está llegando a tantos niveles que hay muchas cosas que el hombre ya no tiene que mover ni siquiera un dedo, lo cual es bueno y malo, ¿no? Eso depende del tema que uno aborde, pero pues no es por ahora punto de discusión nuestra. ¿Cuál es el reto entonces también desde la tecnología? Que la tecnología le facilite a las personas que potencialicen las personas las habilidades, que es la penúltima línea que hay allí. De las personas con habilidades que potencien todo eso y que las carencias, todos tenemos defectos, todos, y tenemos debilidades. Hoy en día se ha comprendido que decir que uno va a acabar con las debilidades es prácticamente imposible. Lo que sí puede hacer es atenuarlas, dejarlas en un nivel bajito y que ojalá ese nivel sea tan bajo que no impacte negativamente a la organización. Usted tendrá sus defectos y de pronto fluyen en la organización, pero no para elementos claves y fundamentales, porque estamos aprovechando tu potencial. Si aprovechamos tu potencial y tus habilidades, es aquí donde en el cuarto momento también las áreas de donde está el ser humano, donde se trabaja por el ser humano, cambia el nombre. Entonces me devuelvo. Momento uno, éramos una cifra. Momento dos, era el Departamento de Relaciones Industriales o de Personal. Momento tres, dijimos área de talento, perdón, área de recursos humanos, me estoy adelantando. Área de recursos humanos. Y momento cuatro, ya es el área o departamento de talento humano porque es el talento el que se va a privilegiar. Vamos, si tú entras a la empresa, es sabiendo todo el potencial que tienes, ¿sí? Y se le va a llamar talento humano o también se le va a llamar área de gestión humana, se va a cortar en cualquier momento. Área de gestión humana, que es un concepto integral de administración y de gerenciar el talento humano. Ahí va a llegar nuestro curso a hilar bien fino, ¿ya? A tomar una ruta muy particular este curso cuando comprendamos mucho más qué es administrar, qué es gerenciar, pero por ahora, digamos que el área de talento humano también se le llama gestión humana, área de gestión humana. Eso es muy importante. Muy bien, entonces digamos que ahí están los cuatro momentos, y hay algo que me parece que analíticamente vale la pena mencionar de manera muy relevante e importante. Y es que, como vemos, el ser humano en el momento uno arranca simplemente como un objeto más. En el momento dos ya tiene una mirada un poquito más humana, con lo que reflejan los departamentos de relaciones industriales o laborales o departamento de personal. El momento tres ya también es otro paso más de humanidad, donde en el área ya se le va a llamar área o departamento de recursos humanos. Y finalmente el momento actual, donde las organizaciones se llaman el área donde trabajan, la psicología organizacional y busca velar por todo, entonces son áreas de talento humano o de gestión humana. Pero
Pero, muy importante esto que les voy a comentar y que es paradójico y es increíble, es entender que tristemente ocurren cosas como, por ejemplo, resulta que por, digámoslo así, curiosas modas, diría yo. Usted hoy en día, por ejemplo, en Colombia y en Cali, se lo digo porque lo he visto, en mi rol de consultor lo he visto en algunas organizaciones, por moda se le coloca a las áreas el nombre que se supone se oye, pues que se está manejando hoy en día. Entonces me explico. Hay empresas hoy en día que la mentalidad con la que trabajan con los seres humanos pareciera del momento uno, por Dios santo. O sea, desconfianza total, de tener gente que vigile el trabajo, de maltratar, de presionar así con el dicho de que la sangre, de que la letra con sangre entra. Y entonces vamos a producir, pero eso sí, con altos niveles de estrés. O sea, tienen modelos que son o del momento uno o del momento dos, muy, muy complejos. Pero claro, como ven que en las empresas el área donde se maneja el ser humano se le llama área de talento humano, gestión humana, le ponen hacia la entrada de la puerta gestión humana o talento humano. Y cuando uno va, pues uno dice, wow, es interesante, pero uno empieza a ver cómo es la cotidianidad, cómo se dan las cosas, pues resulta que no, no es así. Están en una época donde el ser humano era solo una cifra, o deberían llamarse Departamento de Relaciones Industriales, o deberían llamarse de pronto Recursos Humanos porque todavía faltan algunas cosas. Es que en realidad estos apelativos o nombres se dan cuando la mentalidad de la organización realmente está alineada al momento respectivo, ¿sí? Y en esto hay muchas organizaciones que en realidad tienen esa etiqueta, pero están muy atrás. Están en el momento 3, 2 o uno. ¿Mm? Por eso uno en Colombia encuentra un cóctel de cosas. Hay organizaciones también, porque todo hay que decirlo, que sí corresponden plenamente al momento 4. Y eso también hay que valorar. ¿Soy claro hasta ahí con la idea de ese mensaje? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer este mismo recorrido, pero como agregándole un poquito de condimento a ciertas cosas que son importantes. Para muchos, la revolución industrial solita, o sea, el primer momento que fue el que se le llamó principalmente la revolución industrial, realmente tiene etapas que van hasta hoy en día y que tiene una mirada complementaria a esto que hemos visto. Esto que hemos visto aquí, póngale, diga usted que es como la columna vertebral de la mirada del ser humano en las organizaciones y cómo progresivamente la psicología ha ganado un lugar ahí. ¿Ok? Eso por un lado. Pero entonces, vámonos un poco a cierta terminología que utilizan desde otras miradas, donde la revolución industrial tiene 4 revoluciones dentro de sí misma y que van a lo largo de este tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera y podemos hacer paralelos entre lo que acabamos de ver y lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera revolución industrial es ese primer momento que ya explicamos y no vamos a profundizar, que es pasar de la tracción animal a la máquina a vapor. ¿Sí? Fue fundamental. Y en ese lapso de años que están ahí, esos 20 años. Y fue el primer momento. Ok. Viene un segundo momento de la revolución industrial que para muchos fue de 1870 a 1914. Y se da lo que algunos llamaron la primera globalización porque como se sacaban productos masivamente, productos de transporte, pero ya después no solamente fue volver convertir la fábrica solamente para hacer carros o trenes o algo así, sino también, por ejemplo, para fabricar perfumes, gaseosas, en fin, muchos productos que se hacían por líneas de producción. Las líneas de producción son esas bandas que van pasando con cosas y la gente trabaja haciéndoles ajustes respectivos y determinados. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que el ser humano ha trabajado eh, en eso que se llama producción en cadena, cadenas de producción, ¿ya? Y esto fue un trabajo que se globalizó y que hoy en día persiste. Por eso las dos fotos, ¿no? Del antes, pero el hoy también. Lo que pasa es que seguramente hoy las cadenas de producción están más tecnificadas, la ropa que se utiliza, los EPP son equipos de protección personal, son mucho más
avanzados y cumplen funciones muy importantes para el desempeño de las actividades. Bien, está la tercera revolución industrial que ya empieza la tecnología a hacer una incidencia muy importante. Entonces, para los expertos se da desde 1990, o sea, finales del siglo pasado, hasta casi los 10 primeros años de este siglo, o sea, de 1990 a 2009, 2010. Ya se le llamó la revolución de la inteligencia y de la tecnología, porque en realidad el ser humano empezó a crear dispositivos donde podía guardar información valiosa de una manera estratégica, inteligente, interesante. Entonces, pues, muy bien, ¿sí? Desde dispositivos que para la época eran importantes, eran atractivos y fundamentales. Llega la cuarta revolución donde muchos dicen que estamos hoy en día, pero para muchos realmente terminó en 2020 y estamos en estos 3 años largos que han pasado abriendo la quinta revolución, que ya hablaremos de ella. Pero para muchos todavía estamos aquí, ¿no? En la cuarta, donde la inteligencia artificial tiene su nacimiento aproximadamente en el 2010. Lo que pasa es que hoy en día, pues, ¿cómo se dice? Se potencializa, ¿no? De manera increíble y fantástica. Eh, la Big Data, entiéndalo usted como ese mar de información que hay, donde las personas se tienen que volver expertas en seleccionar lo que verdaderamente necesitan para ser productivos. Por eso hoy en día incluso hay terminologías que hablan de lo que es la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Así como un minero se mete literalmente en una mina, una cueva, con una pica, con un casco que tiene una linterna allí para que en la oscuridad de esa cueva él pueda picar en una zona donde se cree está el preciado oro, ¿cierto? Entonces él tiene que, él tiene que saber dónde picar. La mina es grande, pero él tiene que saber hacia dónde es que va. Hoy en día hay tecnologías que le ayudan a saber a los mineros que la probabilidad del oro está en tal zona de la mina y no en tal otra. Ah, entonces, y tiene que darle allí. Eso mismo pasa, es el símbolo, la simbología o comparación o analogía de lo que pasa con la información. Hoy en día, por buscadores tan inteligentes como Google y otros que habrán, usted puede encontrar toneladas, millones, un universo inacabable de información en muchas cosas. Pero lo importante es saber seleccionar qué es lo que va a ser útil para ti, para que eso pase de ser información a ser conocimiento. Yo podría tener aquí en mi biblioteca, vamos a suponer que tengo 30 libros de cómo ser el mejor psicólogo del mundo. Y si están allí y no los leo, pues la información está. Pero y si no lo leí, pues ya me fregué. Pero mire usted, resulta que tengo la información, vamos a suponer, lo leo, pero lo leo y no lo entiendo. Grave, pues tampoco. Ah, vamos a imaginar, tengo el libro, lo leo, lo entiendo, lo comprendo, muy bien, pero no lo practico, entonces se quedó a medias, no es todavía el estado ideal. Ah, tengo el libro, lo comprendo, pero además de comprenderlo, lo aplico, lo replico y cada vez, cada réplica la hago más mejorada. Ahí genero ya conocimiento y mi potencial y mis competencias aumentan. Eso va a ser fundamental. Va a ser fundamental comprender cómo se dan esas cosas tan importantes y relevantes en la vida del ser humano, ¿sí? Con la tecnología. Y la Big Data de alguna manera nos ayuda con programas inteligentes a seleccionar cosas que para las organizaciones pueden ser claves. Pues mire usted, para que entienda esto, o sea, la Big Data trabaja con algoritmos, ¿no? Masivos. Entonces, muchas veces uno dice, no, es que, y hay un documental en Netflix de las redes sociales que no me acuerdo cómo se llama, pero que de pronto usted lo habrá visto y lo conocerá mejor que yo, donde se ve cómo la información que la gente coloca en redes como Facebook, seguramente ustedes no tienen Facebook, pero porque creo que ustedes jóvenes utilizan más Instagram, TikTok, no sé qué otras redes habrá. Pero en todo caso, en todas esas redes uno deja lo que algunos llaman la huella digital. Al dejar tú tu huella digital, todos estos sistemas con la inteligencia artificial, con el manejo de la big data, los algoritmos que entrecruzan información, segmentan cosas tuyas como género, edad, gustos que tienes en todos los campos, entonces gustos alimenticios, gustos recreativos, gustos artísticos,
qué te interesa de temas de salud. Y todo eso es oro para muchas organizaciones que buscan con estrategias de publicidad inyectarte la motivación posible para que te aproximes a productos y servicios. Y resulta que el asunto funciona, el asunto termina siendo altamente útil. Entonces, con esto lo que queremos decir es que por eso esta revolución ha sido muy importante, ¿sí? La de los sistemas y dispositivos digitales. Bien, para ir acercándonos al final, aquí en esta diapositiva encontramos esa retrospectiva que acabamos de mencionar, ¿sí? Donde además el grado de complejidad va aumentando, ¿sí? Porque es que hoy en día estamos con sistemas cibernéticos que reemplazan al ser humano en muchas cosas. Ya hay robots que trabajan en fábricas y que no necesitan los movimientos humanos, o brazos mecánicos que reemplazan esos movimientos humanos. Pues por un lado maravilloso, pero por otro preocupante, ¿no? Como todo. Pero estamos para muchos en la revolución 5.0. Esta imagen, por ejemplo, nos trae una retrospectiva, nos retrotrae de mucho más atrás, porque mire que aquí estamos hablando cómo el recorrido empieza desde prácticamente nuestra génesis, esos primeros hombres que habitaron la tierra, que cazaban, esa sociedad cazadora que coexistía con la naturaleza. Digamos que ese fue el nacimiento de la humanidad y ya ahí creó organizaciones, porque cuando se dio cuenta que era mejor sobrevivir en grupos y no solo, porque había más posibilidad de alimentarse, de cazar para vivir o de defenderse de los depredadores, en equipos, en grupos y no solos, ya se crearon las primeras organizaciones. Ni hablar después del momento agrícola, la agricultura, y después de eso en la revolución industrial que le hemos dado ya mucho análisis. Y después de eso, la tecnología, para empezar a abrir las puertas para lo que muchos dicen es la revolución 5.0, que es la super sociedad inteligente. Esa, para que la entendamos en esta gráfica abajo, para muchos el futuro, que ya muchos dicen, ¿cuál futuro? Pare ahí, ya es el presente, el futuro ya llegó, aquí está. Para muchos expertos le llaman el de personalización. Es entender que la tecnología hoy en día tiene y te ofrece múltiples dispositivos y en ellos toda la información y universo particular para ti. Por eso muchos críticos, sobre todo sociólogos, critican las formas de vida que tenemos hoy en día. Cuando usted tiene este aparato y va caminando por la calle, pues usted es aislado del mundo, ¿no? Está con él allí. Si está caminando en una zona segura, pues porque no lo roban a uno. Entonces, digamos que usted está caminando, qué sé yo, en un centro comercial, que está bien vigilado y todo eso. ¿Cuánta gente no va solamente focalizada en su mundo? O estamos en un restaurante y hay 6 personas, pero cada uno está manipulando su teléfono. Esa es la revolución de la personalización, porque aquí hay cosas tan potentes e interesantes y atrayentes para ti que tu principal tiempo lo depositas aquí. Incluso muchas formas de trabajo ya se hacen desde el teléfono y ni siquiera desde el computador, ¿sí? Cada vez se está generando una mayor dependencia de los dispositivos telefónicos, porque ahí tienes todo. Si necesitas trabajar, ok, trabajo. Necesitas entretenimiento, ok, de todo tipo. Entonces está todo concentrado allí y para muchos esto hace que la personalización fragmente los procesos sociales, porque vamos a estar más encadenados, pero por las tecnologías a ellas mismas. Ahora, para no hacer únicamente crítica negativa, dejemos también sobre la mesa una posición de ejemplos positivos de esta super sociedad. Resulta que la tecnología está llegando a la hibridación de los seres humanos con la tecnología de manera literal. Eso tiene de bueno y de malo. Puede darle ejemplos positivos para no pensar únicamente en lo negativo. Es increíble ver cómo ya hay ciertas investigaciones y estudios que están haciendo donde gente que, por ejemplo, no puede caminar por un accidente grave que sufrió y quedó en silla de ruedas para toda la vida, pues hoy en día les hacen lo que llaman algunos los exoesqueletos, ¿sí? Que permiten con prótesis de piernas, se adhieren a las piernas reales y como tiene una columna vertebral inteligente que está conectada con chips a redes neuronales cerebrales, la persona puede volver a caminar. Eso a mí me parece maravilloso, me parece fantástico. O gente que perdió la visión o que nunca ha visto. Resulta que le ponen unos chips especial, un sistema
de conexiones especiales entre el cerebro y el ojo, el globo ocular y todos los componentes biológicos internos que tiene la visión humana. Y estas personas con esos dispositivos y esos programas pueden volver a ver. Por Dios, eso es una maravilla y por ese lado lo veo positivo. Por supuesto queda el otro debate porque hay otros híbridos cibernéticos que se están empezando a crear que ya dejan una posición ética preocupante. Entonces la revolución 5.0 apenas nos está abriendo unas puertas más complejas, pero que son interesantes de abordar y que valen la pena en esta perspectiva. ¿Qué va a pasar con las realidades laborales? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Eso también lo iremos viendo poco a poco, sobre todo cuando particularicemos el tema de este curso en todo lo que tiene que ver con administración y con gerencia del ser humano. Bien, hasta ahí quiero llegar hoy.